Está Maribel. Vengan a saludar. Sí, por favor. Acá estamos todos. Saludos. Hola, prima. Hola, primis. No te ves. Hola. Yeah. Wow, estás súper grande. Y acá está la vela, ¿no? La vela que pidió del fueguito. Pues muy buenas tardes a todas y a todos los que nos alcanzamos a ver y a escuchar en esta ocasión. El tema que hemos planteado para nuestra sesión de webinar está titulada Las purépechas frente al COVID-19. Queremos darle la bienvenida y inmediatamente paso para compartir la palabra con Ana Margarita. Sí, gracias. Buenas tardes a todos ustedes, hermoso equipo. Pues aquí preparándonos con un toque de caracol para dar los permisos a las 4 direcciones. Que seamos respaldados, los invitamos para que los espíritus guardianes de cada uno de ustedes y de las direcciones, buena perina, Sherry, estamos en convivencia para esta charla. De la zona andina. ¿Por qué tienes que uno ir? Acá eso es para eso. Mire, no joda, ya me tienes todo lleno de mugre. Las manos y en dirección donde se encuentre el sol a esta hora, para que estas nuevas energías que están entrando en este día, en este lugar, de Calzoncin, en Perán, en Zacapu y en Morelia, la otra compañera, seamos puntos de referencia para darle salida a esta situación y demos ideas claras y firmes de lo que queremos, de lo que somos, de lo que acontezca. Los elementos aire, agua, tierra y fuego, nos armonizamos con ustedes, donde quiera que estén, encendiendo su luz de su mente, de su corazón, y todo lo que tengamos como herramientas para dar seguimiento a esta charla. Mi nombre es Margarita Gómez Rocha y médico tradicional, y estoy aquí para compartir el conocimiento ante este tema, cómo enfrentamos el COVID-19 y cómo nos estamos comportando ante esta pandemia. Pues muchas gracias a todas que están participando en esta sesión de las purépechas frente al COVID-19. Quiero leer unas líneas de Nana Margarita. Ella es Nana Shuruk, es la señora que cura. Tiene 59 años o 59 ciclos. Vive en la comunidad purépecha de Calzoncin, municipio de Urupan. Es la encargada del jardín botánico de la comunidad de Calzoncin e integra el grupo Huacusecha de médicas y médicos tradicionales. Ella ha caminado con el fuego como una guerrera en la caminata que año con año hacemos en Curicueri, Quinchecua. Con ustedes, Nana Margarita Gómez. Sí, gracias. Pues agradeciendo esta oportunidad de dar este conocimiento, de dar a conocer a la población y que llegue a sus corazones y a sus mentes de cómo estamos enfrentando aquí en esta comunidad de Calzoncin, por la información que se ha venido dando, que pues llegó tarde, dice, uno no se creía, y hasta que empezaron a bombardear por medio de las redes de comunicación o por gente que, como dices, está distribuida en diferentes lugares, y empezar a decir, cuídense, está pasando esto, está pasando aquello, y y pues empieza la investigación, ¿no? A través de los científicos, la ciencia y todo eso.
Mas, sin embargo, aquí en la comunidad, al llegar la información, pues les piden a las autoridades que nos den aviso, que se van a tomar medidas y todo eso. Este virus, pues, como se dice, ya hablamos mucho de él y no quiero ser, por mi voz, tomar el miedo, ¿verdad? Al contrario, toma uno las cartas en el asunto diciendo, pues, que en realidad, ¿qué es lo que está pasando? Pues pasó un mes, 2 meses, aquí no se escuchaba mucho, pero ya como tanta la psique que se estaba formando a través de las redes, de voceros, entonces pues ahí ya empieza el temor. Pero cuando llegan aquí a esta humilde casa alguna persona que estuvo en cuarentena, ya después ella dice, ni era cierto, porque como que me tenía nada más diciéndome cosas y cosas y cosas mientras me tenían allá aislada. Dice, pero salgo a mi casa donde me reciben con tanto gusto, con tanto anhelo, pues ya ahí ya se sienten agradecidas por la vida, que vencieron la muerte, y luego ya les da por salir a ver dónde los pueden auxiliar de la psique, o que si estaban mal de un empacho, si fue gripa. Pues aquí ya humildemente uno los empieza a atender. Tuve 2 casos. Yo aquí, pues en mi casa no, así mucho cuidados de usar el cubrebocas, usar los guantes y eso. Pero como dicen, la misma vida nos llega a nuestros oídos, cómo protegerse de cuando hay esos casos, ¿no? Como cuando hubo la rubiola, otras enfermedades, el sarampión, el hepatitis y demás. Entonces, pues uno con el conocimiento le va teniendo confianza a la naturaleza, ¿sí? La naturaleza, los guardianes, y como en Purépecha, Nanaycheri, Tatajudiata, Nanaytzu. Entonces, pues creo que se va forjando el ser humano con una seguridad de vivir con ellos, de vivir en esta casa que es la Pachamama, de vivir con todo lo que nos rodea, con las plantas medicinales. Entonces, pues dice uno, pues, ¿de qué va a tener uno miedo? Y más si el estado de conciencia de cada uno va cultivándose día con día en agradecimiento. Yo de verdad, todos los saludos que hacía desde tiempo, cuando iba a las comunidades, Natseransky, Nachuskuski, Inchaje, era un arropamiento entre nosotros como seres humanos. Entonces alguien nos viene a interrumpir eso, como que eso no se vale. La otra, que el ser humano, cuando llega a términos, que ya llega un ser querido a un término, dicen, sí, es cierto, y esto, y se empiezan a cuidar, pero después a la mera hora se fueron quitando cubrebocas, se abrazaban por el dolor o lo que sea, y se olvidaban de aquello. Cada ser humano tiene mucha forma de reaccionar ante esa situación. Y aquí, pues, le digo, todo eso para mí era un fortalecimiento, y con esa seguridad a los que llegaban, pues ya uno tiene que darles, miren, no tiene por qué, hay recursos naturales, el barro en el vientre, o con qué empezó, que con gripa, que con dolor de espalda, que con mucha calentura. Entonces, pues usar las plantas medicinales que se tienen a la mano, hacerles cataplasmas, los tés, y además, sobre todo, quitar esa psique que trae uno de tanta información. Y le vuelvo a repetir, a lo que me dedico, la danza, el temazcal, son cosas naturales que ya los hemos traído, y que si había un enfermo en la casa o algún familiar, pues sí aislarlo, pero no del todo, darle sus cuidados, sus baños, sus vaporizaciones, su buena alimentación, porque esa parte ya la hemos descuidado. Todo lo que nos da las cosas verdes,
los quelites y las calabacitas, los chilitos en molcajete, las tortillitas a mano, todo eso es una cultura muy hermosa que tenemos aquí los purépechas, que por eso también ni se asustan y yo he visto que es una de los pueblos indígenas originarios que muy fuertes en cuanto al convivio, a darlo todo, a entregarse, pues a tener familia, porque hasta eso también, ya me voy a desviar un poquito, pero hasta para tener familia, creo que el Creador a cada uno le da los hijos que le tengan que dar, ¿sí? Y que además esos hijos ya vienen arropados con ese cariño, con ese amor, con esa unidad familiar, porque pasa algo en una familia y todos ahí van. Y que tiene que le pasa y todo ese también es una curación, ¿sí? Y aquí en Calzón, sin la comida tradicional, todavía es muy sabrosa y venían y veían que aquí no pasaba nada, que no hay casos. Aquí al negar esa parte que no había casos, de este virus, pues creo que una parte de la población venía poco a poco a seguir de los antojitos aquí regionales de esta comunidad, del atole de grano, pues ¿qué es lo que lleva? El anís, que es digestivo, los granos de elote, los pelos de elote, las hojitas de los uchepos, que son tan sabrosas y nutritivas, pues yo creo que llevan un buen sabor y aquí se llevaban el cubrebocas, sí venían con él porque había retenes donde si no se tenía el cubrebocas, pues adelante, ¿verdad? Entonces, pues es una forma que vamos aquí ir buscando. Entonces, dice que ¿qué es lo que sana aquí a toda persona? Pues a toda nuestra actitud mental, ¿sí? La actitud mental con que me llega un resfriado, ¿sí? Y no empezar con la duda, ay, ¿tendré aquello? Pues no, creo que de alguna manera ir viendo primero qué es lo más primordial de quitar un resfriado, ¿sí? Y le vuelvo a repetir, la alimentación, tomar que van tranquilizando al ser humano, que cada uno de nosotros se hace responsable ante esta situación. Son las ventajas, que se va haciendo la gente ya responsable de su salud, buscar lo natural, ¿sí? Y ir con personas que les alienten, que les den un apapacho. El masaje es eso, un apapacho, un mensaje a sus células, a su cuerpo, que fue creado con todas las herramientas necesarias para ser curado, que desde allí, o sea, desde nuestra cabeza, de ahí ya pusieron una computadora, que hay que deslizar, que hay que desbloquear, allí está, en nuestra cabeza hay ese desbloqueo, ¿sí? Y si yo pienso en lo sano, en lo más natural, en mi responsabilidad como ser humano para compartir mi actitud con otra persona, ¿sí? También, ¿cuántas veces nos tenían, ya vénganse a dormir, ya cuando el sol ya se está ocultando, se agradecía y nos íbamos a dormir pronto? Esa es otra parte que también debemos tener un sueño reparador, pero que si a través de esta evolución el ser humano, como son las mamás, que ellas casi no duermen, ese es un don también. Y como hay más mujeres, por eso ese es otro aviso, como somos más mujeres, las mujeres nos tenemos que preparar para poder vivir como mujeres, pasar todos los estados de niña, de adolescente y prepararse para el matrimonio, y que los hombres también sean capaces de agarrar esa responsabilidad para formar un matrimonio y no andar cada quien por su lado. Es eso para mí otra parte, que en vez de la mujer y el hombre han distorsionado esa parte, han ido al libertinaje y pues por eso también los miedos, ¿verdad? Porque si hemos hecho algo malo, pues por allí nos atacan
vas a tener esto y esto, y pues como he pecado, he violado leyes naturales, pues por ahí. Entonces, aquí, si me hace usted, compañero, una pregunta o algo para seguir adelante, o cómo andamos. Muchas gracias, y aquí estoy para responder alguna, pues, algo que quieran sacar duda. Ana Margarita, Tatacuera Primeyam, le agradezco por habernos compartido esto, muy importante. Lo estamos aquí comentando con Maribel, el atole de anís, ¿Sí? lo que nos estás mencionando, lo que usted nos está contando, nuestra alimentación, cómo ha cambiado, y creo que esta pandemia nos está también, como lo decía en la primera sesión, reconstruyendo en el sentido de que tenemos que ir buscando y analizando cómo estamos haciendo las cosas. Siempre en este espacio vamos a tener la apertura hacia todas las ideas y hacia todos los principios que nos rigen moralmente, la cuestión religiosa, la cuestión de las creencias. Eso es, cada ser humano es diverso en pensamiento y es rico también por ser único como ser particular. Y bueno, le agradecemos estos 10 minutos. Vamos a darle la palabra a Claudia y en el espacio de preguntas vamos a expresar algunas preguntas que tenemos para usted y para las otras participantes. Muchas gracias. ¿Ya? Nana Claudia. Sí, ¿se me escuchan? Te escuchamos perfecto. Solo quiero Muy bien. ver un poquito de tu presentación, o quieres presentarte tú, esa elección democrática. No, si quieres, juramos que sin problema. Si quieres presentarme, no hay problema. Pues para mí es un gusto, porque ha sido de las personas que han guiado también por estudiar. Claudia Pureco es purépecha de Santa Clara del Cobre. Ella es antropóloga de profesión y de ocupación. Tiene 20 años apoyando en la coordinación del grupo llamado Los Cuanis. Quienes no conocemos los Cuanis, o quienes sí los conocen, recuerden que son las y los estudiosos del pueblo purépecha. Están conformados por ser un grupo abierto, tanto de purépechas como de turis, que están apasionados por la cultura purépecha y que han dedicado parte de su vida a estudiar la historia, la política, la economía y sobre todo el idioma y la vida de nosotros los purépechas. Pues para mí es un honor muy especial para nosotros tenerte como ponente, como participante en este espacio. Entonces, adelante, Ana Claudia. ¿Qué nos puedes aportar desde tu quehacer, desde tus saberes, desde tus caminos y obviamente desde tu comunidad? Me llamo Icuananas Catatas. Pues yo me gustaría retomar el tema que estaba planteando Nana Margarita sobre la medicina tradicional. Creo que en tiempos de COVID, la medicina tradicional se ha vuelto muy importante, es incluso elemental. A partir de todo este tema de que conocimos el COVID, o por lo menos el tema de la pandemia, pues la mayoría de las personas ha evitado ir a los hospitales por el miedo al contagio, ¿no? Y sobre todo creo que tiene que ver este miedo con la falta de información, porque si bien los medios de comunicación están saturados de información, esa información muchas veces no es clara y a la vez de poder resolver dudas, a veces llega a confundir a la gente. Yo quiero compartirles en esta sesión el caso de Santa Clara del Cobre sobre el COVID. Al igual que todas las comunidades, cuando inició este problema de salud, pues tampoco había mucha seguridad de que fuera existente, ¿no? Muchos recordarán que la gente decía que pues era un tema de política pública, un tema de otros países que no tenía nada que ver con nosotros.
Y sin embargo, en el tiempo en el que estamos en este momento, en el que ya hay casos en nuestras comunidades, pues el tiempo se ha cortado y ha llegado la preocupación. Y con la preocupación ha llegado retomar nuevos elementos que habíamos dejado de lado. Y uno de esos es el tema de la medicina tradicional, como una forma en la que las personas se han estado acercando en los últimos días, pues a tratar temas a lo mejor de resfriados comunes, temas de salud, y que nos hace pensar en qué tan importante ha sido o sigue siendo la medicina tradicional en nuestro mundo de la salud, ¿no? En nuestra construcción de la salud. Y eso lo llevo a colación también por el tema de la economía. Otro de los problemas que nosotros veíamos en el caso de Santa Clara del Cobre, que la mayoría de las personas vive del turismo, pues prácticamente cuando se prohibió salir a la calle, pues también se prohibió a todo tipo de personas, incluidas las mujeres, salir a comerciar, ¿no? Uno de los elementos más importantes de la cultura purépecha, de las mujeres de las comunidades purépechas, es el comercio, ¿no? Y desgraciadamente, esta pandemia ha venido a vulnerar no solamente el tema de la alimentación, de la que somos parte, sino también el tema de la economía en las comunidades. Y esto, pues porque ahora habría que quedarse en casa y pues prácticamente sin ningún recurso económico, ya que como no tenían tampoco esta seguridad de la enfermedad, a la par tampoco había un interés de los municipios, de las comunidades en apoyar a las mujeres. Es decir, yo no recuerdo ningún tipo de censo que se haya hecho durante la pandemia donde se tuviera a estas mujeres comerciantes como alguien para un apoyo de una despensa, ¿no? Por ejemplo, ese es un tema que sucedió mucho, por ejemplo, en el tema de Santa Clara, pues porque obviamente la economía depende totalmente del turismo, y sin turismo, pues prácticamente hay ese retroceso en esa cuestión. Y a la par del tema del retroceso de la economía, también creo que es importante lo que sucedió en otro contexto. Y otro fue que a pesar de que había un tema de la pandemia y que muchas de las personas no podían salir, pues la gente del campo tuvo que regresar a trabajar en el campo. Hay muchas comunidades que dependen del maíz, y desafortunadamente en el contexto de la pandemia, pues eran los tiempos de la siembra, ¿no? Entonces muchas comunidades siembran en colectivo, o sea, no es que en el caso de Santa Clara, la comunidad indígena, todos van en colectivo a sembrar las tierras en el cerro o donde las tengan, y eso tuvieron que hacerlo aún cuando había una restricción sobre el tema de la pandemia. Entonces ahí creo que la pandemia vulnera derechos de las comunidades sobre su organización. Y a eso también le agregamos que muchos de la gente que trabaja la tierra también tiene sistema de cargos en donde tiene que cumplir con ese compromiso. Y muchos sistemas de cargos tuvieron que replegarse a sus casas sin cumplir ese cargo, ¿no? Entonces hubo todo, por ejemplo, en el caso de Santa Clara, donde la mayor parte de las personas, incluida yo, somos parte de los cargos de las festividades, pues tuvimos que, digamos, detener el tiempo, ¿no? O sea, ya no logramos con el tiempo del cargo. Y eso, pues, para nosotros fue un tema complicado porque se tuvo que llevar a un trabajo comunitario para determinar qué hacíamos para seguir cumpliendo con el santo, ¿no? O sea, al final de cuentas, la imagen tenía que entender que estábamos en pandemia y que pues no podíamos ir a cumplir como era lo que teníamos que hacer. Y un tercer punto que me gustaría poner como en la mesa es el tema de la violencia. Muchos conocemos el tema de la violencia desde muchos sentidos, pero yo me quiero referir en particular al tema de la violencia cuando hay alguien en casa con enfermedad de COVID.
no lo habíamos pensado y casi siempre pensamos en el tema de la violencia de la mujer, en el tema de la violencia, bueno, el género, que es lo que últimamente de lo que se habla en esta pandemia también, que se ha potencializado el tema de la violencia dentro de la estructura doméstica. Pero hay otro tema de violencia que me parece fundamental y que es importante que lo pensemos, es el tema de la violencia cuando hay un enfermo de COVID en una familia y cómo las personas de las comunidades violentan a estas familias por el hecho de tener a un enfermo de COVID. Y me parece que ese es un tema que tenemos que abordar porque seguramente todos escucharon lo que pasó con el médico de Paracho, ¿no? Que se hizo viral en las redes sociales, pero ese es un caso de muchos casos que han sucedido en las comunidades, donde también mucho de lo que no sabemos se oculta porque justamente con este miedo de ser violentadas las familias, muchos enfermos no saben que están enfermos e incluso si lo saben no lo quieren comunicar. Entonces, ese es otro tema que creo que debemos tener en cuenta cuando hablamos de las violencias en el contexto de la pandemia, ¿no? Y creo que regreso al tema de la salud. Había escuchado en una conferencia que regresar a la medicina tradicional también es un acto de autonomía y de autodeterminación. Entonces yo creo que es ahí donde nosotros tenemos que fortalecer mucho en las comunidades, de regresar a la buena alimentación, de no descuidar los usos y costumbres medicinales de los que somos parte. O sea, en lo particular, yo cuando me enfermo, por ejemplo, todavía mi mamá me cura. O sea, a veces las personas se ríen de mí cuando lo comento, pero cuando yo me empacho, por ejemplo, de que como algo que me hace daño, mi mamá todavía me hace la sobada del ombligo y no sé qué tanto, ahí me pellizca, ¿no? Y creo que esos elementos de nuestra cultura son importantes que los tomemos en consideración en un contexto en el que la medicina ya no tradicional, sino acudir a un hospital, se está volviendo un riesgo para nuestra salud y para la salud de todos los que están en nuestras comunidades. Bueno, hasta ahí lo dejaría, Juramuti. Muchas gracias, estimada Claudia. Es muy interesante lo que nos estás comentando. Vamos a hacer parte de la retroalimentación y de la socialización de estos puntos de vista en el apartado de comentarios y preguntas. Pues bueno, le doy la bienvenida a nuestra siguiente participante. Ella es María Soledad Velázquez Tapia. Es purépecha, originaria de la comunidad de Cherán. Y bueno, ella nos compartió una anécdota muy bonita que quisiera leerla. Me llamo María Soledad Velázquez Tapia, originaria de la comunidad de Cherán. Me crié en los saberes del cultivo de la tierra por mi abuela, mi madre y mi padre, caminando en experiencias en mi formación como educadora y pedagoga. Me hace sentir, pensar, hacer y vivir otras formas de educación con las y los educandos, con los cuales nos hemos nutrido mutuamente. El pueblo al que pertenezco sigue reeducándome en la amplitud de mi condición como mujer, co-creándome junto a otras, principalmente abuelas y curanderas. Pues me gustó mucho esta autosemblanza. En alguno de los talleres que yo tuve en Proib Andes, en Bolivia, nos habían hecho compartir nuestra propia visión, nuestra propia biografía, autobiografía. Y por eso en el ejercicio que hicimos en el chat privado, les había pedido que compartiéramos un poco desde dónde y para dónde caminamos. Pues para mí es un gusto poderte saludar, María Soledad. Sol, adelante, tienes 10 minutos para podernos expresar cómo ha sido tu camino referente y con relación a la pandemia que estamos viviendo. Nacho Escuje, Cés. buenas tardes a todos y todas. Pido permiso y agradezco la apertura a la palabra
y la escucha ante esta conversación que la siento muy cálida y fraterna. También quiero expresarles mi reconocimiento y admiración a las compañeras con quienes quiero compartir, a quienes tocó en esta ocasión compartir, ¿verdad? Voy a iniciar con unas líneas que escribí. Sí, voy a hacer un poquito de dónde me nacieron esto, ¿no? Porque es importante rescatar también los conocimientos y saberes de la vida cotidiana que a veces, bueno, en su mayoría han sido desplazados, ¿no? Por otra racionalidad que ahora me sitúo aquí y que estoy en ese camino de recuperación, ¿no? Me nacieron a partir de una plática con mi mamá, así como de la voz de más gente de la comunidad y de gente que he conocido en otros espacios, de quienes pues tanto he aprendido, enlazándolo con una lectura global de la realidad y con la temática que hoy quiero compartirles, que demuestran los efectos de un sistema que nos tiene en una crisis mucho más acentuada. Quise empezar así. La lógica de muerte es violencia estructural, es hambre y pobreza. La lógica de muerte nubla nuestros sueños y esperanzas. La lógica de muerte nos despoja de nuestros territorios. La lógica de muerte homogeniza. La lógica de muerte cosifica. La lógica de muerte invisibiliza, nos niega, no escucha. La lógica de muerte nos enferma. La lógica de muerte explota. La lógica de muerte aniquila a luchadoras y luchadores sociales. La lógica de muerte reprime la lucha de los pueblos. La lógica de la vida es afectiva, bondadosa. La lógica de la vida es conexión con la madre tierra. La lógica de la vida cura. La lógica de la vida convive. La lógica de la vida nutre el cuerpo y el espíritu. La lógica de la vida es sensible ante el otro y la otra. La lógica de la vida es común unidad. La lógica de la vida es diversidad. La lógica de la vida es memoria histórica. La lógica de la vida es resistencia. La lógica de la vida es autodeterminación. La lógica de la vida son los derechos colectivos. La lógica de la vida es la Kashumbikwa. Ante este panorama de la pandemia, considero que la mayoría, si no es que todos, pues hemos sentido esa fragilidad de la vida. Y platicando con compañeros, amigos, pues decíamos que la venimos enfrentando pues como vamos pudiendo. Y creo que ese vamos pudiendo se ha convertido en un regresar a la organización y vida comunitaria. En un primer momento, pues esto se veía como inasequible a nosotros, ¿no? A las comunidades, pero poco a poco, pues fue avanzando en los territorios. Y para nosotros en nuestra comunidad, como en las otras comunidades circunvecinas, sí fue un impacto que también se fue volviendo gradual hasta que se insertó con más intensidad este miedo, el pánico, la confusión, la incertidumbre, incluso también muchos casos de depresión y tristeza. Creo que también por otro lado fue un escenario para resistir y confiar, que quizás en un momento dado pues también regresaríamos a esa normalidad de la que hemos estado viviendo. Eso pues hasta el momento no ha sucedido. Y algo importante que quiero resaltar también, que la gente de nuestra comunidad, en especial los abuelos y abuelas, la mayoría de ellos quiero decir que mantienen la tranquilidad. En palabras de ellos, ¿no? Dicen, si enfrentamos otras enfermedades, otros contagios que ya en nuestro pasado no nos mataron y que ahora en estos momentos pues también la vamos a ir enfrentando de algún modo. Y esta frase, ¿no? De algún modo también se ha convertido en una contención de saberes, ¿sí? De saberes para nuestra comunidad que son aplicados en la vida práctica. Considero pues desde mi perspectiva
que creo que ya este es un estado en el cual quizás, si no, corríjanme que puedo estar en un error, o pues estamos también todos en esta incertidumbre, que creo que ya está para quedarse. Ahora una de las cuestiones aquí que he estado repensando, sintiendo es cómo vamos a seguir con esta nueva normalidad, como la nombran. También compartirles un poquito que nuestro modo de saber y hacer desde la vida como purépechas ha sido muy, muy fundamental para fortalecernos. Y voy a hablar en el caso de lo que se estuvo viviendo desde mi comunidad de Cherán, que fue expresada, como les decía, en esa organización comunitaria. Voy a abordar como primero desde esa dimensión, donde yo logré leer que se proyectó un cuidarnos entre todos y todas. Entonces, a partir de esto, pues se tomaron diferentes acciones. En un principio, cuando ya estaba pues más de cerca todo esto, en las asambleas se replantearon y se revisaron minuciosamente las medidas sanitarias emitidas por el gobierno para ser pues asequibles a la comunidad y que fuera de la manera más adecuada de acuerdo a nuestras condiciones que vivimos. También en las asambleas se determinó la suspensión de fiestas y eventos importantes. También quiero compartirles que hubo una movilización importante de las y los jóvenes, situando los filtros sanitarios en las entradas del pueblo. También hubo un apoyo extra organizado por jóvenes profesionistas que se dedican al área de la salud. Ellos principalmente, y estos días hasta la fecha lo siguen haciendo, han estado invitando principalmente a los comerciantes a tomar las medidas de cuidado, ya que también, como lo menciona la compañera Claudia, en nuestras comunidades, bueno, en Cherán, también la mayoría de la gente se dedica al comercio local y externo. Y pues estuvo caminando con ellos para también prevenir. También quiero mencionar algo muy importante, que se activó la economía local. Aquí voy a dar un ejemplo concreto que me parece importante señalar. En esta economía local, yo logré observar que muchas de las familias sacaron su maíz para venderlo. Las familias que por una u otra situación no pudieron sembrar este año, iban a comprar ese maíz, ¿no? Entonces hubo un autoconsumo del maíz. La mayoría del maíz que se siembra en Cherán, pues es todavía de semilla nativa. Y me pareció muy, muy interesante este proceso que germinó, ¿no? Que se hizo más potente. También se dio una información y recomendaciones a través de la radio comunitaria, que fue muy constante ahí la información. También algunos grupos voluntarios de comuneros se organizaron para la colecta de víveres para la población más vulnerable. También otro de los puntos que quiero compartirles es que se organizó por parte del Consejo de Gobierno Comunal, ofreciendo despensas de canasta básica a precios muy bajos también para esta población más vulnerable. Y también resaltar el trabajo de otras personas que no están con nosotros, pero que ellos estuvieron sintiendo toda esta tensión por no estar cerca de nosotros, que son los migrantes. La comunidad allá de migrantes que habita en los diferentes estados de Estados Unidos también se organizó desde allá e hizo llegar apoyos a familias en situaciones de precariedad. Desde la otra dimensión ya más íntima, como es la vida comunitaria cotidiana, hubo también un regreso más acentuado al trabajo con la tierra, al campo, como lo mencionaban las compañeras. Ahí también me interesa mucho compartir como este sentir, esta intuición que me ha dado el poder
leer, ¿no? ¿Qué es lo que da saberes la tierra? Da saberes de sensibilidad, de intuición, de entendimiento de los ciclos de la naturaleza, la relación con la luna, con el sol, hacia nuestras siembras, hacia los cultivos. Ahora con la siembra de la milpa, se dio en gran parte de la mayoría de la población. Y pues este es un hecho es sumamente interesante porque al momento de que muchas personas volvieron al campo, o volvimos, porque también este año logramos sembrar con mi madre, entonces esto representa también un año de tener de qué alimentarnos, ¿sí? Como lo hacían nuestros abuelos cuando guardaban su maíz en los tapancos. Otra de las cosas que igual es importante resaltar lo que estuvo sucediendo en mi comunidad es que volteamos a ver más aún la alimentación propia. Yo considero aquí que posee una verdadera fuente de nutrición, ¿no? Para el cuerpo, ya que estos alimentos pues pertenecen a nuestra cocina tradicional. Y esta alimentación, esta cocina tradicional en su mayoría está sostenida por las mujeres. Así como las labores de los cuidados, que se volvió una especie de comunidad de cuidados, ¿no? Pues sí, más fuerte. En su mayoría también, pues, nuestras mujeres la llevan a cargo. Creo que también considero que sin estos cuidados no hubiera vida. Estos cuidados y esta alimentación son encargados de la reproducción de la vida. Y pues quizás ahí también habría que mencionar que es un trabajo que ha sido muy invisibilizado, pero que está ahí, dándole vida a nuestros cuerpos. Yo vengo de un proceso de una madre que fue así, ¿no? Por eso, por ella y por muchas personas estoy aquí. Y en este aspecto también quisiera poner como en punto de análisis y de discusión, de cuestionamiento, ¿no? Sobre los efectos nocivos de ciertos productos para nuestra salud, hablando enfáticamente de empresas transnacionales que también han acechado y siguen acechando fuertemente a las comunidades. Creo que el consumir estos alimentos se ha vuelto una especie de naturalizado, ¿no? Normalizar que esto es parte de nosotros y que sin este alimento yo no puedo dejar de acompañarlo con una bebida azucarada. Entonces, creo que sí es momento de replantearnos estas situaciones. También el aspecto de, yo lo estuve viviendo más de cerca como estos días, ¿no? De voltear a ver y recurrir a la medicina tradicional. Esa medicina de las plantas, creo que en la propia vida de las plantas lleva ese conocimiento ancestral, ese ADN por millones de años, ¿no? Que es nutrido por los elementos de la naturaleza, ¿no? Entonces, creo que esta sensibilidad y acercamiento que nuestras abuelas y ancestras tuvieron y tienen son muy importantes para seguir sanando nuestros cuerpos y nuestra Solecito, mente. Sí. te interrumpo un ratito por la cuestión del Sí, tiempo. Se siente bien feo interrumpir, sobre todo sí, cuando yo tú sé. estás tan inspirada. Y esto que nos cuentas, pues sale primero desde un acto de escribir, que es algo que no conocía de ti, pero te felicitamos desde acá. Estamos escuchando tu anécdota, tu relato. Nos pareció muy, muy mágico. Nos hiciste imaginarnos, nos provocaste esa sensación de estar en la milpa, en las semillas, cosechando, comiendo ahí el churipo, todo este escenario cosmogónico y cultural que existe en estas prácticas agrícolas y en estos saberes. Vamos a volverte a dar la palabra. En este momento le voy a invitar a la hermana
Sofía Blanco. Y bueno, Sofi, ¿estás por ahí ya? Ya te vimos hace ratito. Sí, hola, Juramuti. Hola, hermanita, ¿cómo estás? ¿Quieres que te presente? ¿Quieres presentarte tú? No, preséntame tú y ya. Ay, muy Entramos bien. al tema. Pues para mí es un honor presentarles a Sofía Blanco Sixtos. Ella es purépecha de Zacapu. En su relato ella escribe: me considero migrante porque he radicado en varias ciudades del país. Actualmente vivo en Morelia. En mi formación como psicóloga fui donde me reconocí a mis ancestras y ancestros purépechas. Gracias a mi madre, desde entonces me siento en una continua reconstrucción anticolonial. Por ello, me he acercado a otros saberes como los ancestrales comunitarios. Yo trabajo y acompaño a familias jornaleras agrícolas migrantes de los pueblos de San Pedro Cipiajo y San Andrés Ciróndaro. Y acá está otro espacio. En la defensa de los derechos humanos y por la mejora de las condiciones en los lugares donde llegan a trabajar. Por otro lado, con otras compañeras hemos formado una colectiva feminista que se llama Mujeres Andando Procesos por Autonomías Sororales. Su acrónimo es MAPAS. Y con ellas estamos planeando realizar actividades para conectar estos saberes ancestrales con la defensa de los derechos humanos, con otras formas de sanación. Pues ella es Sofía Blanco. Queremos que nos compartas la palabra. También quiero destacar que hubo la iniciativa de ustedes de prender nuestra vela. Aquí tenemos nuestro cirio y bueno, estamos en esta conectividad con Curicueri, con Nanacuerapiri y Tatacuerapiri. Adelante, Sofi, te escuchamos. Gracias y gracias a las compañeras que me antecedieron por abrir la palabra y el camino. Ahora me tocará hablar un poco más sobre... Bueno, les enseño mi velita también. La elegí de color morado porque es de la región de la Ciénega de Zacapu. Sé que Sol es la que está ahorita en Zacapu y yo estoy en Morelia, pero dándole espacio también a la Ciénega de Zacapu, pues bueno, aquí andamos. Pues con respecto a la pandemia, como desde de lo que voy a decir y las reflexiones de las que voy a hablar no son solo reflexiones mías, sino también son reflexiones que hemos llevado con otras compañeras y compañeros respecto a qué significa la pandemia o qué ha significado la pandemia en nuestros pueblos y comunidades y también en los lugares en los que nos encontramos. Es muy fuerte porque la pandemia lo que ha hecho es mostrar o reflejar o acentuar mucho más las desigualdades sociales que vivimos, ¿no? El hecho de vivir con ciertas carencias o con ciertas limitaciones ha provocado que esto se profundice aún más, que cuando nosotras estamos viviendo, por ejemplo, en condiciones de tener mercancía a vender o ser comerciantes que vivimos al día, eso provoca justamente con el cierre de las carreteras, con el cierre de los espacios, pues que esto se profundice aún más porque se dificulta la venta de nuestros productos, la venta, como ya lo decía la hermana Claudia, de qué sucede cuando todos nos dedicamos al comercio, ¿no? Y las dificultades que vamos teniendo para la venta, porque además no fue solamente que cerraran las comunidades, era que también en las carreteras no había, o había retenes, ¿no? Algunas comunidades para que tú pudieras pasar, o algunas comunidades definitivamente cerraron, ahorita ya están volviendo a abrir, pero lo que ha significado justamente eso es que ante las enfermedades, pues tenemos un sistema de salud que no funciona, que no ha funcionado en cuanto a la respuesta que nos tendría que dar a todas las comunidades. Y lo que sí creo, y creo que ha sido como me uno a lo que dicen las compañeras, es el regreso a estos otros saberes, a estas otras formas de sanación en las que nos vamos más allá
de la medicina alópata, que ha sido una medicina además, es una medicina desde muchos lugares extractivista. Extractivista porque esta medicina se logra gracias al conocimiento de las comunidades, se logra gracias al conocimiento ancestral y que no se les dio y no se les ha dado los créditos y por supuesto tampoco los beneficios de las ventas de todas las medicinas o de las farmacéuticas, ¿no? Ese es un gran tema que está pendiente también como por reconocer de cómo las farmacéuticas se han beneficiado de estos saberes ancestrales. Pero bueno, siguiendo con los saberes, a mí me parece que hay algo que también hemos reconocido y es el cuidado personal y el cuidado colectivo. O sea, es mi sanación, mi forma de vida no depende solo de mí. No es que yo lo viva de manera individual, sino que yo estoy conectada con todas y todos. Y entonces, al reconocer y sobre todo con este tema del contagio, lo que nos hace es repensar de nuevo qué es la comunidad y cómo nos vamos a vivir en red y cómo nos vamos a hacer un cuidado colectivo. Hace algunos años pensábamos también con otras compañeras respecto al cuidado colectivo que repensar el ir y venir, y a mí me gusta mucho una compañera maya quiché, que se llama Lorena Cafnal y que ella habla desde el feminismo comunitario, la sanación, y ella lo que dice es, si sanas tú, sano yo, si sano yo, sanas tú, y eso lo que habla es justamente de estas formas de sanación en donde estamos conectadas unas con otras. Y entonces lo que me está pasando a mí no solamente me está pasando a mí, le está pasando a otra, y cuando nos juntamos o nos conectamos, entonces podemos ir como a la par, ¿no? Podemos acompañarnos y podemos también como seguir defendiendo nuestros saberes o el caminar que tenemos. Y en ese sentido, algo que yo he visto mucho es cuando tenemos miedo. El tema del miedo frente al COVID, como ya lo dijeron las compañeras, además de que hay muy mala información o la información que estamos recibiendo en las comunidades es información sobre todo información que llega a través de fake news. A mí me han llegado muchísimos mensajes de WhatsApp de fake news en donde dicen, no dejes que lleguen a, o sea, hemos visto que a veces han llegado de la Secretaría de Salud para hacer limpieza o sanitización con estas como que parecen como si aventaran gases, y entonces lo que dicen es no dejes que lleguen porque lo que están haciendo es dispersar el coronavirus, y eso no es cierto, o sea, eso no es verdad. Sin embargo, los fake news hacen ver como que toda acción de la Secretaría de Salud hace que como si fuera a dispersar la enfermedad. Y en este sentido es como cualquier persona de salud, en lugar de ayudar, pareciera que está afectando, que va a transmitir el virus. Y a mí me recuerdo en este momento compañeras de Chiapas que nos han platicado, hermanas que nos han platicado también de lo que ha sucedido también en Chiapas, donde han quemado clínicas porque creen que a partir de ahí es donde se están contagiando todos, ¿no? Entonces eso es muy preocupante porque no se está dando información, por un lado, y por otro lado también la pregunta que nos hemos hecho varias es ¿cómo le hacemos para que estas fake news o para que estas mala información no llegue, ¿no? llegue a las comunidades? Y por otro lado, y como lo comentaste hace ratito, acompaño, estoy con familias jornaleras agrícolas migrantes, ¿no? Y entonces las condiciones en las que se enfrentan también son más complejas todavía, porque además son migrantes y se van a trabajar a otro lado donde no es su comunidad, y en este caso llegan a albergues en donde no están todas las condiciones de salud o de sanitización, y lo que se enfrentan es justamente a la falta de agua, que ese ha sido el gran tema desde el inicio de la pandemia, cómo accedemos al agua. Y aquí lo podemos juntar justamente con el acceso del agua
y también con los espacios de vivienda, o sea, cómo, por ejemplo, cuando llegan a los albergues, en los albergues están viviendo de manera pues hacinada, ¿no? O sea, en una habitación pequeña llegan a vivir a veces hasta 8 o 10 personas. Entonces, a mí eso me parece que lo que va haciendo es que se vulnere aún más la salud de los hermanos y hermanas que son jornaleras y jornaleras agrícolas migrantes. Por otro lado, también está el tema de la alimentación, como ya lo estaban comentando, y por otro lado también el que muchas de estas familias jornaleras no tienen acceso a la tierra, muchos de ellos no tienen milpa, muchos de ellos no tienen parcela. La seguridad alimentaria no es la misma que tenemos cuando sí tenemos una parcela y se siente mucho. El acceso, por ejemplo, a tener una parcela y que tú tengas asegurado tu maíz, tu frijol, tu haba para el año a cuando tú no tienes tierra, ¿no? O sea, ahí se profundiza mucho más esta vulnerabilidad. Y luego también cuando no tenemos organización comunitaria, el hecho a veces de ser migrantes, estar constantemente en migración nos hace que no haya la misma organización comunitaria que se tiene cuando somos asentados. Cuando somos asentados nos integramos a las estructuras que ya hay para la organización, pero cuando no somos migrantes, lo que va sucediendo es que vamos y venimos y estamos moviéndonos constantemente. Entonces, esa sería como esta organización comunitaria tendría que ser temporal o tendría que ser como por un lado tendría que ser a lo mejor temporal o por otro lado como muy espontánea, como muy momentánea, ¿no? Para hacer frente a las dificultades que se vayan teniendo. Y por otro lado, en medio de todo eso y pensando también en la lucha por los derechos humanos que varias hermanos y hermanas indígenas están haciendo, pues nos enfrentamos con que para la lucha de los derechos humanos, para la lucha de los derechos de la madre tierra, estamos en medio de una pandemia donde no todo está accionando de la manera que se querría y además si uno se organiza y va y se planta para hacer una manifestación, lo que te dicen es que estás poniendo en riesgo tu salud, ¿no? Cuando lo que se está poniendo en riesgo a veces es mucho más grande de lo que uno está poniendo su propia salud, vamos a decirlo de esa manera, ¿no? Entonces, aquí lo que nos confronta es también cómo nos seguimos organizando para la defensa de la tierra, para la defensa de nuestros derechos en medio de una pandemia, ¿no? Porque siguen pasando, no porque haya pandemia, las violaciones a derechos humanos, la violencia, como ya lo comentaba Clau, las distintas situaciones que vimos no se están deteniendo y muchas se están profundizando y muchas siguen pasando. Y aquí yo me regreso al inicio de Nana Margarita, ¿no? O sea, para mí, para muchas, es muy, muy importante en este momento la dimensión espiritual. Y una dimensión espiritual que no sea judio-cristiana, una dimensión espiritual que nos conecte con la tierra, una dimensión espiritual que nos conecte con otros seres que no son solo seres humanos, que nos hagan de nuevo conectarnos con una cosmovisión o con una forma de vida en la que el ser humano no es el que tiene que ser el protagonista, sino donde los seres humanos somos parte de todo este cosmos, de todo esta ecosistema, como muchos le llaman, o en medio de esta gran comunidad, en donde nosotros solo somos una parte de ella. Por eso me parece como muy importante retomar estas dimensiones espirituales y estas otras dimensiones para que nosotras podamos reconectarnos también con otras formas de lucha. Lo que les comentaba en un inicio era como cómo nos vamos sanando y que no sea solamente una sanación mental, que no sea solamente una sanación física, sino también una sanación espiritual, porque hay espíritus que estamos muy quebrados por todas estas como distintas formas de modernidad o de civilizatorias como nos lo han dado, ¿no? En donde vamos terminando. Y bueno, pues solo cierro en esto, ¿no? En esta necesidad de reconectarnos
desde estas otras dimensiones, y también desde esos lugares me parece que se amplían para repensar la lucha y también para repensar las formas de hacerle frente al COVID-19. Gracias. Te agradezco, Sofi, por este último punto de vista. Hace un ratito, cuando iniciamos la charla, estábamos revisando con Shirel, que es mi hija mayor, las estadísticas de las mujeres violentadas en estos meses que van de pandemia. Siempre las cifras oficiales nunca van a reflejar la verdadera vida que se vive al interior de los hogares. Por ejemplo, tenemos los datos de que, según cifras oficiales, cada día son asesinadas 10 mujeres en México. 7 de cada 10 sufren violencia en las calles. En los primeros 2 meses de confinamiento aumentó 78% la atención en refugios para mujeres violentadas con respecto a 2019. Incluso las llamadas de auxilio al 911 por violencia familiar son de 155 llamadas por hora. Entonces, imaginemos el panorama que se vive. Quizás estas cifras no estén reflejando lo que se vive las mujeres purépecha aquí en las comunidades, ¿verdad? Porque no tenemos la costumbre como mujeres, y lo digo así como mujeres porque nos integramos aquí con Shirel y con la otra niña, Irekani, en empezar a trabajar desde ahora con ellas en este tipo de espacios y con algunos materiales que están disponibles, en que no son las mismas condiciones que se tiene una mujer en la ciudad a una mujer en la comunidad. Las cifras ahí en esas cifras quizás no nos están contemplando. Entonces, muy importante lo que mencionas. Sabemos que las mujeres jornaleras migrantes no han dejado de trabajar. Al contrario, se han llevado a los niños, a las niñas, a los esposos, porque muchos esposos están sin trabajo ahora. El sector de la albañilería ha también tenido quiebres en sus contrataciones, en las obras donde ellos estaban. Entonces, el tiempo de esta sesión creo que no nos va a dar el ancho para realmente dar la oportunidad y agotar todas las líneas que ustedes nos están compartiendo, y son experiencias con las que están caminando Claudia Pureco, María Soledad, Nana Margarita, Nana Sofía. Son cosas que no nos estamos leyendo de libros, sino que las estamos sintiendo y las estamos absorbiendo también en nuestros espíritus, porque también nos preocupa. Entonces, ¿qué les parece si abrimos una rondita de preguntas? Hay unas preguntas en el chat. ¿Sí? Por ahí estaba Jun, que estaba haciendo una pregunta a Sofi Blanco, que es la que inmediatamente terminó. ¿Cuáles son las estrategias que consideras son necesarias para que nuestra gente tenga confianza en el personal del sector salud? Te repito la pregunta. Para Sofía Blanco, ¿cuáles estrategias consideras son necesarias para que nuestra gente tenga confianza en el personal del sector salud? Desde tu punto de vista, Sofi. Ay, pues algo que me parece que son varias las estrategias, y creo que tendría que venir también del propio personal de salud. Claro. Nosotros hace muchos años hicimos un diagnóstico, y el trato hacia las personas, hacia nuestra comunidad dentro de las clínicas era muy, muy, quiero decirlo de una palabra que no sea como, era muy, muy malo, muy... solo lo dejo allí, pero era violento, pues, o sea, el personal de salud era violento con las mujeres, sobre todo porque ellas son las que más iban en entonces con el programa de oportunidades. Entonces, cuando iban a las consultas de salud, a las revisiones, eran ay señora esto, ay señora lo otro, ¿no? La forma en cómo las trataban era terrible.
Y por otro lado, hay una construcción médica en donde es el médico o la médica quien se pone en una jerarquía muy alta, ¿no? En donde te dice tú qué tienes que hacer. Yo veo, la verdad es que hay pocos médicos y médicas que hacen diálogo con el paciente, en donde se considera también la voz del paciente, es decir, porque finalmente quien está enferma soy yo, quien va a aplicarlo soy yo. Y el médico, por un lado, no deja, o la médica no escucha más que los síntomas, pero no va más allá de eso. Y que es muy distinto como Nana Margarita, que lo que hace es justamente escuchar, saber que lo que viene de la enfermedad no es solamente física, la enfermedad viene desde otras dimensiones y que se hace necesaria la escucha. Entonces, en ese sentido se hace necesaria una estrategia comunitaria, es decir, una estrategia en donde estén donde estén incluidas, por un lado, la propia comunidad, pero también las autoridades comunitarias, donde estén también las personas que tengan dudas, sabes, como algo mucho más amplio que únicamente el personal de salud. Tendría que ser una estrategia que fuera pensada desde la propia comunidad, porque hay saberes también de la comunidad donde ya se sabe qué se puede hacer. Entonces es como recuperar esos saberes de la comunidad para poder darle y quitar como todas estas ideas falsas respecto a lo que está pasando con la enfermedad. Esa sería una. No sé si las demás compañeras también tengan algo que comentar, pero bueno, eso es lo que comentaría. Gracias, Puramuti. Gracias, hermana Sofi. Pues sí, la idea es que cada una desde su punto de vista pueda nutrir las respuestas de la compañera Sofi. ¿Alguien más quiere nutrir? Y claro que alguien que va a nutrir es Ana Margarita. Y por ahí Claudia y Sol también pueden ayudarnos. Bueno, si puedo opinar. Adelante, adelante. Sí, creo que lo que comenta Sofía es muy importante, porque justo el tema de la sororidad entre las mujeres y también esta relación con los hombres sobre los cuidados, pues debe manejarse desde una cuestión muy comunitaria, a la vez que de los conocimientos sobre los cuerpos, ¿no? O sea, y ahora lo menciono porque en la construcción de los purépechas, la idea de salud de enfermedad, pues está construida no bajo los parámetros como de la medicina alópata, ¿no? Sino más bien sobre la construcción de otras cosmovisiones que muchas veces están implícitas en las enfermedades y que los médicos no entienden esos lenguajes. Entonces creo que eso es importante, esta sensibilización hacia lo que las comunidades indígenas entienden como la salud. Ese sería mi comentario, y todos. Hola. Aquí estamos. Ok. Sí, sería todo, Juro. Esa, mi aportación. De acuerdo. Muchas gracias, Claudia. Pues, Nana Margarita, la Sí, pregunta gracias. la convoca. Muy bien. Sí, compañeras, pues sí, como dicen las estrategias, creo que cada una de nosotros dio un punto, ¿sí? El valor de la organización comunitaria, ver esas dimensiones, y creo que entre los purépechas se está manejando, ¿sí? Lo que es el camino del fuego cada año, también, como había comentado, que entre familias se dé esa orientación, y como está en cada comunidad está pasando el fuego, las comunidades donde ha pasado, eso es a nivel purépecha, donde ha pasado el fuego, volver a retomar esas actividades cuando se están presentes los símbolos, cuando se está presente el sagrado fuego. Y que la comunidad hacer partícipe, porque se quedaron algunas que ya nada más pasó el fuego y se acabó, no, sino volverlo a retomar, pequeños organizaciones que hay, y que ahí ha habido invitaciones a las actividades, como veníamos diciendo, ancestrales,
a la danza, hacerle rezos a los elementos y pues como no le hemos dejado la alimentación. Y la otra aportación que dio es esa también, el conocimiento, cómo estamos conectados con el ADN de nuestro cuerpo. Yo creo que algunos de los que ya han estudiado, creo que en todas las comunidades hay profesionales que ellos también sean un apoyo para dar ese tipo de pláticas, cómo estamos conectados en el ADN y cómo hemos ido modificando a través de los alimentos malsanos. Entonces, volver a la naturaleza y volverlos a tomar, pues creo que ahí está. Yo, para no criticar todo lo que ya se sabe, pues son parte de los quehaceres, y que en cada comunidad también, como le había comentado, el trabajo realizado desde antes era ir a formar huevos de medicina, ¿sí? Donde alguien se encargue, donde podamos volverlo a realizar, y que en cada comunidad creo que haya, de acuerdo a programas, o sea, yo valoro todos los programas que han entrado a las comunidades y hay que sacar lo mejor de ello. Hay promotoras de salud que se formaron y pues volverlas a retomar, hacerles el llamado para que volvamos a hacer ahora sí como decían, comunidad, ejemplo, comunidad madre, pero que creo que todos tenemos esa convicción de que tenemos que hacer algo por nosotros mismos y por la comunidad. Aquí en Calzoncin está el Jardín Botánico, los hemos llamado a temazcales y eso, más sin embargo todavía hay cierta apatía. Más bien van a otros lugares, en vez de no nos adentramos en nuestro propio entorno. Pero creo que esa parte, con 1, con 2, con 3 que lo estén haciendo, va empezando a manejarse esa parte espiritual que no vemos, y vamos a ir retomando cada situación que se va presentando, y pues el convivio de la palabra. Y ahí poco a poco, como todo lo hemos estado haciendo entre hermanos, entre comunidades, entre familia, agarrar otra vez, dice, el comando de la madre y del padre, del abuelo, si todavía existe, y que creo que se están tomando esos valores, ¿verdad? De hacer difícil. Algo pasó con el audio de Naná Margarita. Sol, a ver. Estrecho la mano de los tatas, tan hermoso. Que Está hablando Tata Margarita. Adelante. Pues muchas gracias, amados corazones, amadas mentes de ustedes que trajeron un granito de esa sabiduría para formar una estructura y ver qué sale de esta charla y de este conocimiento. Gracias. Naná Cuerapiri, Catatá Cuerapiri, me llamo Naná Margarita. Ahorita le damos la palabra nuevamente. Sol. Sí, bueno, sí quiero agregar un punto que me es necesario respecto a esta pregunta, ¿no? Al igual que Sofi, ¿no? Este planteamiento de cómo volver a relacionarnos de otra manera, ¿no? De otra forma. Creo que aquí mi punto crítico va respecto a las políticas públicas referidas al sistema de salud. Y en general, ¿no? Como sistema estructural. Creo que el sistema de salud está basado en una racionalidad que no atiende en esta cuestión más humana. Y no con eso quiero generalizar, claro que no. Pero sí cabría revisar qué aspectos faltan, por ejemplo, trabajar desde los hospitales, que empiece también como una descolonización de nuestras formas de relaciones tan violentas, ¿no? Tan agresivas, porque en estos espacios cotidianos de atención a nuestra gente, hablando específicamente de las comunidades indígenas, se logra identificar un racismo, una discriminación muy acentuada, ¿no? Y que no es justo. Entonces son uno de los pendientes que directamente al Estado le compete también empezar a revisar, ¿no? Revisar profundamente qué está pasando. Hay temas interesantes que se podrían abordar desde diferentes perspectivas y poder aportar
a, a este sistema, ¿no? de nuestra salud pública. Solo eso. Gracias. Me parece muy interesante esto último que comentaste. También era una de las cuestiones que yo siempre señalo, que las políticas públicas, es decir, lo que hoy en arriba, no están diseñadas desde la perspectiva de género. Aterrizan a la comunidad y que la entiendan como les debe entender Dios. Entonces no hay un mecanismo justo, ¿no? Como lo decía Sofi, que nos hable desde otra mirada. Muy acertada la participación y las participaciones de cada una de ustedes. Hay una pregunta en el chat. Tata Antonio Flores King, de Ireta Purépecha, es un colectivo de hombres y mujeres purépecha en Washington, en el estado de Washington, y bueno, ellos ya tienen tiempo también trabajando. Precisamente después de este foro sigue un foro con mujeres que viven allá en Washington, y bueno, están cordialmente invitadas para si quieren seguirnos. Tata Antonio está por ahí, adelante. Sesi Kimbo, Sesjimbo, Yamendo, Yash, Tangulin, Dagmendo, Wandashinin, Kamenche Kambenga, Andapira, Tanga, Imbarak Pinimo, no, Ka Hitun. Shiwekan San Arin, Wandak Maxin, Shachin, Kishwashwertinia, Washington, Parikutinish, Ka Ayingung Shisanes, Kanuchatun, and then Ambe, Chawananka, Mamra Menitam Kudiskanuka. Sesi Kura Kwananite, Tatite Chanengash. Ya, si yo acá en San Wandashin, San Pain, and Teruktan, and Rucha Wanda Kuchan, Barakawak, San Utushimbo Wandan, Shinex Purangwaka, there's no one that Kuchar Wanda Kuano, Ambeshanarinke. Bueno, pues pedirle permiso a las mayoras, a los mayores que están en esta llamada, decirles que me congratulo, me da mucho gusto escucharles, compañeras, no voy a tomar mucho tiempo porque este es su tiempo de ustedes. Solo quería decirles que tenemos esta plataforma que es de Zoom, que le llaman ahora, que estamos pues también entrándole a las nuevas tecnologías, ¿no? Lo que nos decía Tata Pedro Victoriano, que creo que está conectado aquí, ¿no? Hace muchos años atrás, en esto de las redes, ¿no? Y nos decía ahora, nuestras flechas y nuestros arcos pues tienen que cambiar, tenemos que prepararnos para lo que viene. Y pues ya se llegó la época, ya estamos ahí, ¿no? Donde esto de las nuevas tecnologías, pues no vamos a ser ajenos a ellas, amén de que somos purépecha, ¿no? Y que venimos de una raíz ancestral. Saludarles y escucharles lo que ya dijeron, me da mucho gusto que tenemos puntos de coincidencia, también me da mucho gusto que son muy jóvenes y que tienen esas disciplinas académicas como la psicología, ¿verdad? Y creo que desde ese parámetro, pues ya están mirando lo que a un abuelo me dijo, y un abuelo me dijo no hace mucho tiempo atrás que en las universidades nos enseñan cómo asesinar a la madre tierra. Yo coincido con él también hasta cierto punto, ¿no? Pero creo que el hecho de aprender lo que el turishi o el colono, el extranjero, el de fuera nos quiso enseñar, conocer su mundo, después de conocerlo, regresar al nuestro, ¿no? Con las mismas herramientas que ellos nos quisieron oprimir, ahora nosotros sacudirnos todo ese mundo falso, el cual nos han ellos inmiscuido, ¿no? Y cual ya somos parte de una y otra manera. El reconocernos que Parakpeni es por sí mismo un modo de ver la vida, ¿no? El planeta o esta forma que nos dio nuestra madre Curásperi, la madre de todo lo existente, analizarlo desde del precepto del Parakpeni, ¿no? Y la Pamenyakwa, lo que duele, ¿no? Esa palabra viene del dolor, del sufrimiento, no solo el hecho del virus como tal, sino todo lo demás que ustedes ya mencionaron, en lo económico, en lo social, y otra cosa tan fuerte que es la cheta, ¿no? El miedo es terrible, es una de las enfermedades más graves, ustedes saben como psicólogos hasta dónde puede el miedo nos puede matar.
y por eso es que es bien importante acercarnos a los saberes ancestrales, el apoyarnos en los conocimientos de la gente mayor para reestructurar, ¿no? Algunas personas dicen que la nueva normalidad, otras dicen que hay que regresar ya a la normalidad. Yo creo que nunca estuvimos en la normalidad. Y si hay una nueva normalidad, creo que el mundo purépecha tiene mucho que aportar, pero desde la acción, desde la práctica. La oratoria ayuda, pero lo que finalmente nos va a poner en orden es la práctica, lo que dijeron algunas compañeras ya aquí, el cultivar otra vez, ¿no? Quizás ya no lo hacíamos porque quizás la academia nos confundió y quizás pensábamos que por medio de ahí podíamos quizás subsistir, pero viene un virus para recordarnos que la semilla, la madre tierra y lo que de ella germina es lo que finalmente nos va a salvar. Y el abuelo fuego, por supuesto, ¿no? Que nos dieron las técnicas del encendido, que muchas veces veo jóvenes purépechas que ya no saben cómo encender un fuego, y eso también pues es preocupante, ¿no? Nuestra madre agua, que como dadora de vida que es, nuestra mamacita, nuestra gran líquido sagrado, esa sangre que corre, ¿no? En los manantiales, el abuelo viento purificador, que nos cuida, que nos limpia y que se lleve todo lo malo lejos donde no más le haga mal a nadie, ¿no? Decirles que aquí estamos escuchándoles también desde el estado de Washington, y pues está esta plataforma, como le dije a Juramiti, con todo nuestro cariño y con todo nuestro respeto si lo necesitan. Estaba un poquito confundido y preocupado porque no medía yo los tiempos, estos cambios de horarios, pero ya ahorita ya me ubiqué. Decirles también que vengo de atender a una persona que por esto del coronavirus, pues ya está en una situación muy, muy, muy fuerte en el sentido de este daño mental, de pánico y miedo que está sintiendo la comunidad. Estaba ya con la familia purépecha también, como nosotros, y llevando los saberes de las plantas sagradas para reencaminar a ese mente que está un poquito confundida y está espantada. Y les pido a ustedes también que desde su energía sagrada ya nos manden esa energía positiva y vamos a vencer al negativo, que al final lo que quiere es destruirnos, quiere hacernos daño, pero si somos positivos, vamos a subir el sistema inmune, como se dice en las palabras quizás científicas, ¿no? Pero al final la alegría es la que va a prevalecer, y no descuidar también las estructuras económicas que ya ustedes mencionaron, el hecho de que los gobiernos nos estén diciendo no hagan esto, no hagan aquello, tiene que ir de la mano de la reflexión local, hasta qué punto podemos seguir, porque quizás ellos desde el escritorio o desde el confort de su sala, haciendo trabajo desde casa, nos pueden decir todo eso, pero ¿aplica a nuestra realidad? Esa sería la pregunta. Y esa realidad es la que al final nos va a hacer hablar como comunidades, el dialogar, el platicar, y que en común acuerdo podamos llegar a la armonía y que no haya divisionismo y malentendimiento entre nosotros. Les agradezco mucho y pues gracias por esta oportunidad de expresarme. Honro a la feminidad, amo la feminidad, vengo de ella. Mi madre también es una luchadora, una gran guerrera, una gran luchona, y pues traigo su sangre en mí, y qué afortunado por haber venido de ella. Pues les agradezco mucho y buenas tardes. Aquí sigo, y ya al final quedarme con Juramiti y ayudar en lo que tenga que ayudar, porque pues llegué hace unos 20, 25 minutos a mi hogar, pero aquí estoy para seguir apoyando, y gracias y buenas tardes. Ses ni tam kuriagyash kamenkish escachinando cora pircuacha para luchar con manchi cuecha ñamindo chen xa se chuaca acá y me chandingas y sin smarpen cual picuarin y curan canok sun chuaraniano es sin macuacha para curar que es quisio acá. Gracias. Qué bonito se escucha la lengua purépecha, Huchal Guandac. Precisamente nosotros estamos en esa etapa de poder revitalizar la lengua purépecha, y tenía un pensamiento. Recordemos que todos estamos adscritos a una comunidad purépecha. Somos purépechas. Ahí cabemos también los que hablamos la lengua como lengua materna L1 y los que hablamos la lengua materna como L2 o como segunda lengua.
Ahí también están nuestros hijos, aquí están nuestras hijas, nuestros nietos, porque aquí en las comunidades uno ya, a pesar de que está joven, también ya tiene sus nietos y nietas por todo este parentesco político y comunitario que hay en las comunidades. Tenemos 2 preguntas en el chat. Yo quisiera agotarlas, pero también estamos sobre el tiempo límite. Yo quiero ser respetuoso con su tiempo, sobre todo porque en ocasiones ya se tienen planeadas ciertas actividades. ¿Cómo ven? Les pido permiso a ustedes. ¿Quieren que agotemos esas 2 preguntas? Una pregunta es relativa a las fiestas y la otra pregunta es de Paola Vázquez Delfín, relativa a las iniciativas y frentes comunitarios que se tienen desde sus quehaceres. Yo sé que cada una de ustedes trabaja desde su trinchera con frentes, con mujeres, con derechos humanos, en el caso de Sol con pedagogías críticas, etcétera. Yo las conozco, de alguna manera he seguido las pistas, pero el público que está en el chat quisiera como saber un poco más acerca de estas propuestas. Entonces, la pregunta es hacia ustedes. Nos tomamos unos 10 minutos más para dar respuesta a estas preguntas. Díganmelo con su cabecita. ¿Está bien, Ana Margarita? Estamos observando que usted está trabajando desde su espacio, está haciendo sanación. Nosotros también hacemos sanación pues de manera constante. No mucho, tanto mostrarlo al público, pero sí internamente hacer lo ritual. Pero ¿cómo ven? ¿Contestamos las preguntas o damos una, sí? Sí. Ok. Y en esta ronda también de preguntas, al final de su respuesta, que nos dieran un mensaje de cierre, ¿sí? Para que ya no tengamos que pasar a otra ronda de cierre. ¿Querías opinar algo? Ujú. ¿Sí? Bueno, tengo una participación de acá de mi hija Shirel. Adelante, Shirel. Buenas tardes a todas las ponentes. Quiero decirles que estoy muy feliz y a lo mucho triste porque por el COVID no podemos estar como antes, sino que ya tenemos más medidas de seguridad y son que ya no podemos salir a jugar, no podemos salir a abrazarnos con un amigo, a caminar con un amigo o convivir con varias personas que estén en un mismo lugar. Y pues aquí antes los niños salían a jugar, a caminar, la calle se oía muy concurrida y ahora ya no se oye nada y ya cuando es la noche pues es más tranquilo, pero yo sí extraño ya la escuela, a mis compañeros, y aunque antes decía, ay, no me voy a levantar, pero ahora sí porque ya no podemos salir a lugares turísticos como antes, porque antes íbamos cada fin de semana a ver algún lugar y ahora no. Pero bueno, eso es todo lo que quería decir. Gracias. Bien, Charles Jimbo, Sapi Shirel, Nanat Sapi Shirel. Pues una de las preguntas tiene que ver con la cancelación de las fiestas. Me gustaría que la contestara Nana Margarita y María Soledad. Y la otra pregunta tiene que ver con frentes. Ahorita se las voy a hacer terminando esta pregunta y la va a contestar la hermana Sofía y la hermana Claudia Pureco. Gracias. Por aquí ya está Nana Margarita. Ahí, ok. Buenas noches. Cés. Pues sí, como dice, que fue un tate quieto para reflexionar sobre cómo nos estamos comportando en el exceso de fiestas y en cerrar espacios públicos porque no se estaban usando adecuadamente, ¿sí?
ya veíamos ese problema de que empezaban incluso los jóvenes a distorsionarlo. Y aquí de todas maneras hay personas que no lo hicieron, hacían sus fiestas y hubo pocos por ahí que sí venían ¿cómo se llama? A parar el alto, pero pues se continúa con fiestas y pues eso de las sanciones yo pienso que es ya de acuerdo al criterio de la persona que quiera hacer sus propias fiestas o casamientos. Y de fiestas patronales, pues para mí fue como un stop, un aquietamiento, porque con tanto cohete también las nubes que van a dar la lluvia o el granizo también se dispersaba. Creo que hay una evaluación y que cada comunidad, como usted dice, se haga responsable en cuanto a eso. Pero aquí sí los hubo y ahí andamos trabajando en eso, que a las que se pueda dialogar, ¿verdad? Porque hay mucha gente que sí se molesta ya de tanto cohete, también esa es una contaminación ambiental. Entonces, creo que se tiene el mensaje, ¿no? De que nos aquietemos, reflexionemos nuestra forma de vivir y, como dicen, seguir a lo de antes, más pacífico, más saludos y creo que para hacer una fiesta se puede hacer con cierta alegría, con cierto, como antes se hacía, ¿no? De llevar ofrendas, de platicar, de dialogar, y no tan alebretarse con el vinito, y pues el vino atrae también alegría y también sana heridas y muchas cosas. Pues esa es mi opinión y no sé, ustedes, estamos aquí a la orden para servir. Adelante, muchas gracias por la respuesta. Un mensaje de despedida, Ana Margarita. Felices porque nuestro propio cuerpo está construido para defenderse, para hacer el llamado y para convivir con la naturaleza, formando nuestras propias vitaminas, enzimas de acuerdo a nuestro estado de ánimo, a nuestro estado de psique y valorar lo que el gran creador nos dio para manifestarnos nosotros aquí en la tierra, a convivir como seres humanos, a evolucionar y a ser felices, sanos y fuertes con todo lo que nos rodea. Dios me amo, Dios. Nana Cuerapri, Catatlacuarapri, me llamo Nana Margarita. Solecito. Sí, bueno, creo que esta es una pregunta importante que justamente viene como a trastocar todas estas formas de recomendaciones, ¿no? Por parte de la OMS y que baje al gobierno federal, del gobierno federal al Estado y así sucesivamente. Yo también considero que de pronto se vuelve una agresión las formas en cómo se bajan, ¿no? Estas recomendaciones. ¿Por qué? Porque también, como lo decía, viene de una racionalidad donde en su mayoría casi no somos pensados, ¿no? Nuestras voces no son escuchadas. Y claro que es una cuestión sumamente difícil cuando llegó. O sea, difícil de tomar ciertas decisiones, sobre todo por el valor comunitario que tienen nuestras fiestas, que es donde se imbrica mucho todo este saber de convivencia, ¿no? Donde se generan estos lazos afectivos y que de pronto si nos cae, pues, ¿cómo? ¿No? ¿Por qué? No. Es nuestra primera reacción. Y creo que también es muy válida, ¿no? Yo lo que sí quiero también resaltar aquí y reconocer que a través de las asambleas fue un esfuerzo importante el que hicieron de revisar, ¿no? ¿Qué tanto de esto puede llegarse y de qué forma a nuestra gente? ¿Sí? Por la diversidad de comunidades y de pueblos indígenas en que estamos. Tenemos una visión de vida diferente. Y yo lo logro leer desde la plática con los abuelos y abuelas, ¿no? De cómo ellos de pronto se sienten abrumados y que no alcanzan a interpretar
¿por qué me voy a poner cubrebocas? ¿Por qué esto? ¿No? Aún a pesar de las indicaciones o se les explique, ¿sí? Entonces también a eso me parece una agresión. ¿A qué voy con esto? A que empecemos como a entender también las diferentes formas en las que las nuevas generaciones, hablando de los jóvenes y todavía personas entre 40, 50, 30 años, estas formas de visión quizás son un poco más aceptadas, por así decirlo, ¿no? Por algunos. Pero aún falta todavía un modo de entender un poco más cómo llevar a cabo este tipo de cuidados o de indicaciones que nos dan, porque también creo que son necesarias, ¿no? Para el cuidado de nosotros. Y volviendo a lo de la toma de decisiones de las asambleas, lo digo así que fue muy difícil, pero también se pensó desde ese principio, ¿no? Pareciera que son como formas de individualizarnos, ¿no? Al cortar o suspender cualquier evento, pues, que aglomere gente. Sin embargo, creo que también fue como un tomar, y no voy a generalizar tampoco, porque hay gente también muy consciente en la comunidad, como en todos los espacios que nos movemos en contradicciones. Hay que entender eso y verlo desde diferentes perspectivas, ¿no? Dijimos, por ahora no vamos a hacerlas. Por ahora no. Hay que esperar cómo van siendo, pues, la situación, ¿no? A nivel nacional. Entonces, con eso quiero decir que también es difícil, ¿no? Tomar estas medidas. Considero también con lo que decía Ana Margarita, que es la conciencia, el trabajo de la conciencia, es un trabajo profundamente espiritual, de tener otras lecturas, estar abierto también al diálogo, ¿no? De podernos escuchar cuáles son tus inquietudes, cuáles son mis inquietudes, qué estoy sintiendo, qué estás sintiendo tú, para poder llegar a acuerdos en común. Y esto se construye, pues, con la participación de todos, aún a pesar de las diferencias en las que tenemos y diferentes modos de pensar. Y creo que a final de cuentas, pues, mucha de la población hizo caso. Y aún así, a pesar de que quizás, no sé, en otras comunidades supe que se realizaron algunas fiestas patronales, pues quizás también en Cherano, pero se buscó también, aún a pesar de eso, se buscó otras formas, no se hizo de la misma forma, ¿no? Eso también hay que resaltar, que ahí recayó otra vez el poder hablar con los diferentes barrios y poder reorganizarnos, ¿sí? A veces desde el exterior no se alcanza a entender cuán valor y cuánta de profundidad hay de pertenecer, de ser parte de una fiesta comunitaria, ¿no? Con las contradicciones, como lo quiero resaltar eso, ¿no? Que alcancemos a leer un poco más amplio esto, ¿sí? Hasta ahí mi participación. Gracias. Muchas gracias, Sol. ¿Qué nos deseas como cierre? Te queremos escuchar. Bueno, creo que Sol tiene un problemita ahí con su audio. Listo. Ya puedo decir. Antes de pasar a otra Yo pregunta. quería resaltar como algo importante, ¿no? Que estuve reflexionando también en esta nutrición que llevo de tener esa compartencia con diferentes personas y espacios, ¿no? Y me quedé con esto que me resonó bastante, que es evitar romantizar también nuestras formas de organización comunitaria. Uh-huh. Ojo, ya que esto lleva a que el Estado no se haga cargo de su responsabilidad. Nosotros vamos enfrentando esto en Cherán como vamos pudiendo, ¿sí? Que eso lo dije al principio. Y el Estado sí sigue teniendo una gran deuda
con nuestras comunidades indígenas. Y esto nos invita también a que sigamos co-creando las formas colectivas que nos pertenecen, ¿no? Que tenemos, y que son diversas, de Cherán a Comachuén, Arantepaco, a Turícuaro, también tiene sus peculiaridades, ¿sí? Sus diferentes otras formas más propias. Otra cosa también que quiero compartirles, que estuve repensando y sintiendo, creo que en esa conexión de corazón, palabra y pensamiento, y que para mí dar la palabra de verdad me invita mucho también al compromiso, pero también al poder, ¿no? de esa palabra que tenían nuestros ancestros. Le daban mucho valor a la palabra. Creo que también es necesario repensar la educación desde nuestro modo de vida comunitario. Como pedagoga, educadora, lo resalto bastante, desde esos saberes ancestrales, a la par con los conocimientos del mundo cultural, ¿no? Claro que no están peleados, es necesario tener una lectura también de cómo se mueve el mundo y cómo se mueve nuestra vida cotidiana local, y ese es un trabajo que sería importante sentarnos o pararnos, como sea, movernos, pero empezar a encontrarnos en ese entre con las demás personas y ver qué tipo de educación estamos dando a los niños. Es una invitación para todos y todas los profesores, ¿no? de estos niveles, con todo respeto, con el valor del trabajo que hasta el momento están haciendo. Pero esto también, esta pandemia invita a todas estas cuestiones, y en el aspecto también de los cuidados, que lo mencioné bastante. Creo que en los cuidados comúnmente está más cargado con las mujeres, ¿sí? Pero también ahí sería importante ver cómo también hacer comunidades de cuidado junto con los varones, con nuestros queridísimos hombres masculinos, que también necesitamos esa energía, ir caminando juntos de la mano, ambos, que se empiezan a implicar desde pequeños a los niños, a las labores también que corresponden a los de la propia casa. Creo que también fue un momento de abrir estas grietas, ¿no? Estos espacios, a que desde las casas se empiece una formación también un poco más horizontal. Creo que nosotros las mujeres, yo en lo personal, ¿no? Me siento muy bonito, me siento como hasta un poco más liberada cuando hay ese apoyo del compañero, ¿no? Del hermano, del papá. Es algo que he estado como pues repensando. Y solo con esto termino ya. Lo retomo de una señora de la comunidad. Dijo así, dice la señora Chepa: antes no necesitábamos de tantas cosas para vivir bien. Ahora nos meten la idea de ocupas esto, tener más y más y más. Y ella es muy sabia, ¿no? Muy sabia, una señora que no, desafortunadamente o afortunadamente, no tuvo acceso a la educación formal, pero sí es cuestionarnos cómo han sido nuestras formas de consumo, ¿no? Y también es una labor para mí, claro, me hago parte de, ¿sí? Porque también, al igual que Sofi, estoy en estos procesos de cuestionamiento y de reconstrucción de mí. Hasta ahí quiero terminar, gracias. No te escuchas, Juramuti. Tatacuerapiri, Cananacuerapiri, me llamo Guarit Sol Velázquez. Muchas gracias, estimada Sol. Sofi y Claudia, y le acabo de pedir una disculpa a Paola Vázquez Delfín porque ya el tiempo se nos está terminando. Vamos a tener otro foro enseguida de este. Pues les quiero dar la oportunidad, digo, no doy oportunidades, más bien quiero me gustaría, siempre hablamos bien patriarcales los hombres, quiero, apúrate, oye, no, tenemos que repensarnos esta idea, siempre estamos en esa construcción, pero bueno, es el espacio de ustedes. Quiero que
otra vez me gustaría que cerraran, nos pueden dar un mensaje de despedida, de aliento, desde su pensamiento, desde su trinchera. Pues adelante, Sofi, y culminamos con Claudia Pureco. Pues agradecer el espacio, agradecerles a la palabra, la escucha, y para mí la palabra es fuego también. Entonces sé que a través de nuestra palabra se fue avivando el fuego, se fue avivando también los deseos de otros, de estar viviendo también otras realidades y de estar también pensándonos en otros lugares y también a nosotras conectadas. Entonces, muchas gracias. Yo deseo que, pues eso, como mi deseo es de que ustedes y sus familias se encuentren bien, que haya salud en estos tiempos que son de pandemia, y también pues seguir avivando el fuego de la lucha y la defensa de nuestra tierra y territorio y la defensa de nuestros derechos humanos. Y las abrazo aquí, desde mi casita. Mi casa es su casa. Gracias. Dios me llamo Naná Sofí. Muchas gracias. Estamos con Claudia Pureco. Adelante. Hola, y gracias, Juramuti, y gracias a todas. Les agradezco A mucho ustedes, también muchas gracias. las palabras y obviamente mi compromiso y el de todos sería que esta nueva normalidad de la que todo el mundo habla que regresaremos en algún momento, que todavía no sabemos cuál, pues sea construido por todos, ¿no? Que todos la construyamos también y no solamente que sea definida por agentes externos a la situación de las comunidades. Creo que las comunidades, ya lo comentamos en este foro, tienen mucho que ofrecer, hay mucho que replantearse y sobre todo seguir construyéndonos como comunidad y seguir revitalizando nuestros conocimientos y nuestra escucha. Y pues les agradezco a todos y me llamo Icua. Hasta Paguaña. Adiós, me llamo. Dios me llama. Jonana, pues con este fuego encendido, le pedimos permiso y le pedimos gracias para culminar esta compartición de palabra. Me gustó ese término de sol. No sin antes, pues, sinceramente, a nombre de Maribel, de Irekani, de Shirel, que hacemos este colectivo tejiendo muchas experiencias, pues les damos las gracias. Si tuviéramos la oportunidad de darles un tecito de Nuriten, se los ofreceríamos, un panecito o unos hongos que ahora están recolectando, sobre todo la mujer. Somos recolectores, somos recolectoras. Hemos vuelto o hemos tomado más en serio que muchas de las soluciones a nuestro caos como humanidad están en los pueblos originarios, están en nuestras lenguas, todo un sistema epistemológico. No es lo mismo traducir una lengua y una palabra a otro idioma si no tiene sus connotaciones propias desde pensamiento. Y bueno, reflexionar un poco sobre todo lo que ustedes nos compartieron. Quisiéramos que nos hubieran compartido todavía más, nos quedamos picados, nos quedamos todavía con mucha sed de poder escucharles su vida. Y esto es el conocimiento, la experiencia, el camino es una vida. Yo en ocasiones no estoy de acuerdo con las ideas de que solamente la universidad o aquellos que van a la universidad saben. No, en la Amazonía boliviana tuvimos un pasaje bien importante. Fuimos a prácticas al pueblo Tsimana y Mosetén con más o menos un mes. Y bueno, ahí los profesionistas, como estábamos en la selva, pues nos podíamos morir de hambre. Y quienes nos salvaron fueron los niños que iban a la escuela, fueron ellos quienes sabían cazar, sabían pescar. Y nos damos cuenta que en este espacio de purépechas no hay divisiones, no hay distinciones, una apertura. Si una cree en una cosa y la otra cree en otra cosa, nos complementamos. Entonces somos así. Y muchas gracias por la Cachumbecua, por el respeto, por la Jacacucua, nuestro pensamiento.
la Mimishekwa por nuestro conocimiento y la Hanasticha, la sabiduría. Muchas gracias, Naná Margarita, Naná Sofi, Naná Claudia y Soledad, prima, hermana, y pues qué honor poderte escuchar. Sabemos que te has levantado de resurgir de las cenizas y nuestro acompañamiento y nuestra mente está contigo. Tatako Erapiri, Kananako Erapiri, me llamo Charles Jimbo, Yaminwech, hasta Paguán y Juchar Winapicua. Muchas gracias. Walmendar. Dios me llama. Dios me llama. Queen.